En la primera cena familiar después de que regresé de la Facultad de Derecho, aparecí embarazada. Antes de que pudiera decir una palabra, mi padre alzó la voz: «Eres una vergüenza, no eres bienvenida aquí, ya no eres parte de esta familia». Y mi madre añadió: «Elegiste el fracaso, así que duerme en la calle». Me fui con una maleta y un título de derecho en la mano. Una semana después, descubrieron quién era el padre del bebé. Me suplicaron que los perdonara. «Eres una vergüenza. No eres bienvenida aquí. Ya no eres parte de esta familia». Esas palabras me golpearon como un tren de carga mientras estaba de pie en medio del comedor de mi infancia, embarazada de 4 meses, agarrando mi diploma de la Facultad de Derecho de Columbia con una mano y mi maleta con la otra. Mi madre, Margaret, dio un paso adelante, con el rostro frío como una piedra. «Elegiste el fracaso, así que duerme en la calle». Miré alrededor de la mesa a mi hermano Daniel, que miraba fijamente su plato, y a mi hermana Sara, que de hecho me apartó la cara. Mi padre, Richard, estaba de pie con los brazos cruzados, esperando a que me fuera. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Pero mantuve la cabeza alta. No sabían una cosa. Dentro de una semana, descubrirían quién era el padre de mi bebé y se pondrían de rodillas, suplicándome que los perdonara. El silencio en ese comedor era ensordecedor. Intenté hablar para explicar que acababa de graduarme como la mejor de mi clase, summa cum laude, que tenía un futuro, que este bebé no era un error. Pero mi padre levantó la mano para interrumpirme antes de que pudiera siquiera formar las palabras. «Lo arruinaste todo», dijo. Su voz era baja y peligrosa. Ni siquiera me miraba a la cara. Sus ojos estaban fijos en mi vientre apenas visible como si fuera algún tipo de enfermedad. «He construido una reputación en esta comunidad durante 30 años y tú entras aquí así». «Mamá», comencé, volviéndome hacia mi madre, pero ella negó con la cabeza. «Somos respetados en esta comunidad», dijo Margaret, con la voz temblando de ira. O tal vez de vergüenza. No sabía cuál de las dos. «Y tú has traído la vergüenza. ¿Qué pensará la gente cuando te vea, soltera, embarazada, tirando por la borda tu educación?» «No la estoy tirando por la borda», protesté. «Acabo de graduarme. Tengo mi título. Tengo oportunidades». Mi hermano Daniel se removió en su asiento. «Quizás deberíamos escuchar lo que tiene que decir», ofreció débilmente. Pero la cabeza de mi padre se giró hacia él tan rápido que pensé que se rompería el cuello. «Mantente al margen de esto», ladró Richard. Sara, mi hermana menor, de 24 años y siempre compitiendo conmigo, finalmente habló. «Les dije que lo arruinaría todo. Siempre ha sido egoísta, pensando solo en sí misma. Ahora miren lo que ha hecho». Quería gritarle que no tenía idea de lo que estaba hablando, que había pasado 3 años trabajando hasta el agotamiento, estudiando hasta las 3 de la mañana, sobreviviendo a base de café y determinación. Quería hablarles del padre, de cómo era alguien a quien respetarían, alguien a quien estarían orgullosos de conocer, pero no me dejaban hablar. Mi padre se levantó de su silla, las patas raspando contra el suelo de madera. «Fuera», dijo, señalando la puerta principal. «Ahora». Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero me negué a dejarlas caer. No delante de ellos, no cuando me estaban tratando como si no fuera nada. Me di la vuelta y caminé hacia las escaleras para recoger el resto de mis cosas de mi antigua habitación. La casa se veía exactamente igual que cuando me fui a la Facultad de Derecho 3 años atrás. Las paredes seguían pintadas de ese suave color crema que a mi madre le encantaba. Fotos familiares bordeaban el pasillo. Fotos de la graduación universitaria de Daniel, de la fiesta de compromiso de Sara el año pasado, de mi discurso de valedictorian en la secundaria. Me pregunté cuánto tiempo tardarían en quitar cualquier foto que me incluyera. Empujé la puerta de mi habitación de la infancia. La cama estaba hecha con el mismo edredón floral que había tenido desde los 16 años. Mis viejos trofeos del equipo de debate estaban en el estante sobre mi escritorio. Agarré una bolsa de lona del armario y comencé a meter ropa en ella. Vaqueros, suéteres, algunos trajes profesionales que necesitaría para entrevistas de trabajo. La puerta se abrió detrás de mí. Me giré, esperando que quizás fuera Daniel, viniendo a disculparse, a decirme que me apoyaría. Pero era mi madre.
No vuelvas hasta que arregles este desastre, dijo. Tenía los brazos cruzados sobre sí misma como si tuviera frío. Arreglar esto, repetí, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi estómago. ¿Te refieres a mi bebé? No respondió. Simplemente se dio la vuelta y se fue, sus pasos resonando por el pasillo. Antes de que pudiera cerrar la cremallera de mi bolsa, Sara irrumpió en la habitación. Caminó directamente a mi estantería y agarró el premio de cristal que había recibido el año anterior, grabado con Mejor hija. Lo sostuvo frente a mi cara. Ya no te mereces esto, dijo, y se fue con él. Terminé de empacar en silencio. Cuando volví a bajar, mi padre estaba sentado en su sillón de cuero en la sala de estar, leyendo el Boston Globe como si nada hubiera pasado. No levantó la vista cuando pasé. No se despidió. Abrí la puerta principal y salí a la lluvia de noviembre. Boston a finales de otoño era brutal, frío, húmedo y miserable. No tenía paraguas. No tenía coche aquí. Había tomado el tren desde Nueva York, esperando quedarme el fin de semana, esperando que mi familia estuviera feliz por mí, para celebrar mi graduación, incluso si se sorprendían por el bebé. Me quedé en el porche un momento, empapándome, mirando hacia la casa donde había crecido. Las luces eran cálidas en el interior. A través de la ventana, pude ver a mi familia volviendo a sentarse a la mesa, continuando su cena, como si yo nunca hubiera estado allí. Saqué mi teléfono e intenté llamar a mi mejor amiga, Amanda. La llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. Mis manos temblaban de frío, de conmoción y del peso abrumador de estar completamente sola. Caminé 3 manzanas bajo la lluvia antes de encontrar un pequeño hotel, del tipo con un letrero de neón parpadeante y un vestíbulo que olía a humo de cigarrillo y solución de limpieza. El recepcionista apenas me miró mientras pagaba una habitación con mi tarjeta de crédito, $120 por noche. Tenía quizás $12,000 en mi cuenta de ahorros. Eso me duraría 4 meses si tenía cuidado, menos si no lo tenía. La habitación era pequeña y deprimente. Una cama doble con un edredón fino, un televisor que solo tenía cable básico, un baño con un grifo que goteaba. Me senté en el borde de la cama y miré mi título de Derecho, todavía en su carpeta de cuero. Facultad de Derecho de Columbia. 3 años del trabajo más duro de mi vida. ¿Y para qué? Para estar sin hogar. A los 28 años, embarazada y sola. Puse mi mano en mi estómago, de 4 meses. El bebé era del tamaño de un aguacate, según la aplicación de embarazo de mi teléfono. Había estado tan emocionada esta mañana, pensando que podría compartir esta noticia con mi familia, dejar que se sintieran felices de convertirse en abuelos, pedirle consejo a mi madre sobre médicos y guarderías. En cambio, estaba sentada en una habitación de hotel que probablemente tenía chinches, preguntándome cómo iba a sobrevivir. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Me enteré de lo que pasó. Aún no saben quién soy, pero me conocerán mañana en el bufete. Se me cortó la respiración. ¿A Alexander, el padre? ¿Cómo lo sabía ya? Ni siquiera había tenido tiempo de llamarlo. Había planeado decírselo en persona mañana, pero ahora me estaba enviando un mensaje de texto como si hubiera estado allí, como si hubiera presenciado toda la pesadilla. Intenté llamar al número. Sonó 4 veces y pasó al buzón de voz. No dejé un mensaje. Algo se sentía mal. ¿Cómo lo sabía? Miré por la ventana de mi habitación de hotel. Al otro lado de la calle, bajo una farola rota, había un sedán negro estacionado. No podía ver si había alguien dentro, pero tenía la clara sensación de que me estaban observando. Cerré la cortina y volví a sentarme en la cama. Mañana, iría al bufete y obtendría respuestas. Esta noche, solo necesitaba sobrevivir. No dormí bien. La cama era incómoda, y cada vez que pasaba un coche por fuera, me despertaba sobresaltada, pensando en ese sedán negro. A las 6 de la mañana, me di por vencida en intentar dormir y me duché en el pequeño baño. La presión del agua era débil y la temperatura fluctuaba entre hirviendo y helada, pero al menos lavó la sensación de la noche anterior. Me vestí con uno de mis trajes de entrevista, un blazer azul marino y una falda lápiz que había comprado para las ferias de empleo de la Facultad de Derecho. Todavía me quedaba, apenas,
aunque tuve que dejar desabrochado el botón superior de la falda. Me puse un maquillaje mínimo, tratando de ocultar las ojeras bajo mis ojos y la hinchazón por haber llorado. La dirección que Alexander me había enviado por mensaje de texto me llevó a un edificio en el centro de Boston, todo de cristal, acero y dinero. El directorio en el vestíbulo listaba a Hayes y asociados en el piso 14. Sabía que Alexander era exitoso, pero ver su nombre en el edificio con elegantes letras de bronce lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. El ascensor se abrió a un área de recepción que parecía sacada de una revista. Muebles de cuero color crema, arte abstracto en las paredes, una recepcionista que parecía haber salido de una sesión de fotos de moda. Me sonrió con dientes blancos y perfectos. Debe ser Úrsula, dijo. El señor Hayes la está esperando. Sala de conferencias 2, al final del pasillo a su derecha. Seguí sus indicaciones, mis tacones resonando en el suelo de mármol. La sala de conferencias tenía ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. La mesa podía sentar fácilmente a 20 personas. Y sentado a la cabeza, mirando su portátil, estaba Alexander. Se levantó cuando entré. Alexander Hayes tenía 35 años, era alto y estaba en forma, con cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes y agudos ojos azules que no se perdían nada. Llevaba un traje que probablemente costaba más que todo mi guardarropa, y se veía en cada centímetro como el exitoso abogado que era. Úrsula, dijo, y su voz era cálida, preocupada. Cruzó la habitación y me abrazó. Me permití apoyarme en él por un momento antes de retroceder. ¿Cómo supiste lo de anoche? No te llamé. Parecía incómodo. Sentémonos. Nos sentamos uno frente al otro en la enorme mesa. Juntó las manos frente a él, un gesto que reconocí de verlo prepararse para los argumentos en el tribunal. Tu padre llamó a mi oficina ayer por la tarde. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Qué? De alguna manera se enteró de lo nuestro. No sé cómo. Llamó y pidió hablar conmigo sobre su hija, que estaba involucrada con uno de los socios. Lo negué al principio, pero fue persistente. Dijo que sabía que era yo. ¿Y se lo dijiste? No, dijo Alexander con firmeza. No confirmé nada, pero parecía convencido. Dijo que quería que me mantuviera alejado de ti, que sería mejor para todos si terminábamos las cosas en silencio. Me sentí mal. Así que él lo sabía. Lo sabía antes de que yo llegara. Por eso estaba tan dispuesto a echarme. Alexander asintió. Creo que estaba tratando de darte una lección, castigarte por estar conmigo. Hizo algunas amenazas sobre mi reputación, sobre ir al colegio de abogados del Estado, alegando que nuestra relación era inapropiada porque nos conocimos en una conferencia profesional. Eso es ridículo, dije. No era tu estudiante ni tu empleada. No hay nada inapropiado en ello. Lo sé, pero a tu padre no le importan los hechos. Le importa el control. Pensé en crecer en esa casa, en la forma en que mi padre siempre tenía que tener la última palabra en todo. Lo que estudiaba, a qué universidad iba, con quién salía. Había pensado que mudarme a Nueva York para la Facultad de Derecho me daría libertad. Pero incluso a 200 millas de distancia, se las había arreglado para meterse en mi vida y destrozarla. Hay algo más, dijo Alexander. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta. Hice algunas averiguaciones esta mañana. Llamé a algunos contactos. Tu padre ha estado haciendo llamadas, Úrsula. Muchas llamadas. ¿Qué tipo de llamadas? Ha estado contactando a bufetes de abogados por todo Boston, diciéndoles que no te contraten. Mis manos se cerraron en puños sobre la mesa. ¿Qué? Está afirmando que eres inestable, que tienes problemas personales que te hacen inadecuada para el trabajo profesional. Está usando sus conexiones. Es socio principal en Bridgewater Financial y conoce gente, mucha gente. Eso es difamación, dije, mi formación legal activándose. No puede hacer eso. Puede si nadie está dispuesto a testificar en su contra, y nadie lo hará porque es Richard Thompson y tiene poder en esta ciudad. Sentí que se me formaban lágrimas, pero parpadeé para contenerlas. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? No puedo conseguir un trabajo. No puedo ir a casa.
Estoy embarazada y no tengo dónde vivir. Alexander extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Puedes quedarte conmigo. Tengo un apartamento en Cambridge. 2 dormitorios, mucho espacio. Tú y el bebé estarán a salvo allí. Retiré mi mano. ¿Y qué? Simplemente esconderme, dejar que mi padre gane. No es esconderse. Es ser estratégico. Mira, Úrsula, hay algo que no te he dicho. Mi caso de custodia con Ellen todavía está en curso. Estamos en mediación, tratando de resolver los detalles sobre los niños. Si se entera de lo nuestro, del bebé, lo usará en mi contra. Afirmará que no soy apto, que estaba teniendo una aventura antes de que el divorcio fuera definitivo. ¿Lo estabas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No, nos separamos hace 18 meses. El divorcio se finalizó la primavera pasada, pero la batalla por la custodia comenzó después, y ha sido brutal. Ellen quiere la custodia total y está jugando sucio. ¿Así que quieres que me esconda para que tu exesposa no se entere de mí? Él suspiró. Te estoy pidiendo que seas paciente. Dame 3 meses. La audiencia de custodia es en diciembre. Una vez que eso esté resuelto, puedo hacer pública nuestra relación. Podemos casarnos si quieres. Te apoyaré a ti y al bebé abiertamente, pero ahora mismo, si esto sale a la luz, podría perder a mis hijos. Me levanté y caminé hacia la ventana. Abajo, la gente caminaba hacia el trabajo, llevando tazas de café, hablando por teléfono, viviendo vidas normales. ¿Cuál era mi normalidad ahora? Necesito pensarlo, dije. Por supuesto, tómate tu tiempo. Pero Úrsula, por favor, sabe que estoy aquí para ti. Decidas lo que decidas. Salí de la oficina y llamé a Amanda de nuevo. Esta vez, contestó. Oh, Dios mío, Úrsula, lo siento mucho, dijo de inmediato. Mi teléfono se murió ayer y olvidé mi cargador en la oficina. Acabo de recibir tu mensaje de voz. ¿Qué pasó? Le conté todo, la cena, las amenazas de mi padre, las revelaciones de Alexander. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Tu padre está loco, dijo finalmente. ¿Y Alexander? No sé. Suena complicado. Eso es lo que pensé. Ven a quedarte conmigo, ofreció. Mi apartamento es pequeño, pero nos las arreglaremos. Amanda vivía en un estudio en Somerville. Apenas había espacio para ella, y mucho menos para mí y todas mis cosas. Pero agradecí la oferta. Déjame resolver algunas cosas primero, dije. Voy a solicitar algunos trabajos. A ver qué pasa. Durante los 2 días siguientes, envié mi currículum a todos los bufetes de abogados que pude encontrar. Sullivan y Cramwell, Ropes y Gray, Goldwyn Procter. Me había entrevistado con algunos de ellos durante mi 3er año y había recibido respuestas positivas. Ropes y Gray prácticamente me había ofrecido un puesto pendiente de los resultados del examen de abogacía. Al 3er día, recibí un correo electrónico de Ropes y Gray. Lamentamos informarle que no podemos proceder con su solicitud en este momento. Se me revolvió el estómago. Llamé a la reclutadora. Había estado trabajando con una mujer llamada Patricia que se había mostrado entusiasta con mis perspectivas. Patricia, soy Úrsula Thompson. Acabo de recibir su correo electrónico y estoy confundida. Pensé que estábamos avanzando. Hubo una pausa incómoda. Lo siento, Úrsula. Se plantearon algunas preocupaciones sobre sus antecedentes. ¿Qué preocupaciones? Tengo un historial limpio, excelentes calificaciones, buenas recomendaciones. No puedo discutir los detalles. Lo siento. Simplemente no va a funcionar. Colgó antes de que pudiera preguntar nada más. Llamé a Sullivan y Cramwell. Su solicitud ha sido retirada. Llamé a Goldwyn. Hemos decidido optar por otro candidato. Los 3 bufetes. En el mismo día. Me senté en mi habitación de hotel mirando mi teléfono, sintiendo que las paredes se cerraban a mi alrededor. Mi padre había hecho esto. Se había puesto en contacto con todos los bufetes a los que había aplicado y había envenenado el pozo.
Estaba destruyendo sistemáticamente mi carrera antes de que siquiera comenzara. Y la peor parte era que no podía probarlo. No podía quedarme en esa habitación de hotel más tiempo. Sentía que las paredes se cerraban y necesitaba aire. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Llamé a Jessica Chen, pero luego recordé las restricciones de nombre. Necesitaba llamar a otra persona. Revisé mis contactos y encontré a Jessica Martínez, una amiga de la Facultad de Derecho que había decidido convertirse en investigadora privada en lugar de ejercer la abogacía. Siempre había dicho que el trabajo realmente interesante ocurría fuera de los tribunales. Jessica, necesito tu ayuda, dije cuando contestó. 2 días después, nos encontramos en una cafetería en Cambridge. Deslizó una carpeta sobre la mesa hacia mí. Tu padre ha estado ocupado, dijo. Hice algunas llamadas, hablé con algunas personas. Se puso en contacto con al menos 7 bufetes importantes en Boston, les dijo que eras emocionalmente inestable, que estabas involucrada en relaciones inapropiadas, que no eras apta para el trabajo profesional. ¿Puedo demandarlo por esto? Podrías intentarlo, pero necesitarías a alguien en esos bufetes dispuesto a testificar, y nadie lo hará. Todos están preocupados por su propia reputación, por sus propias relaciones comerciales con él. Tu padre tiene contactos, Úrsula. Forma parte de juntas directivas. Conoce a jueces. Juega al golf con socios principales. Nadie quiere enfrentarse a él. Me sentí derrotada. Entonces, ¿simplemente puede arruinar mi vida y no hay nada que pueda hacer al respecto? No dije eso. Jessica se inclinó hacia adelante. Hay otras opciones, bufetes más pequeños, organizaciones sin fines de lucro, departamentos legales corporativos. Pero necesitas moverte rápido y necesitas dinero. Dinero. Ese se estaba convirtiendo en el mayor problema. Llevaba ya 5 días en el hotel. $600 menos. Tenía citas para atención prenatal que mi seguro de estudiante ya no cubriría porque me había graduado. Necesitaba al menos $15.000 solo para cubrir las facturas médicas del parto, y eso suponiendo que todo fuera bien. Alexander se había ofrecido a pagarlo todo. Pero aceptar su dinero se sentía como renunciar a mi independencia, como admitir que no podía hacer esto sola. Pasé la siguiente semana solicitando empleo en bufetes más pequeños, lugares que mi padre podría no haber pensado en contactar. Oficinas de abogados de inmigración, prácticas de derecho de familia, abogados de defensa penal que operaban desde pequeñas oficinas sobre pizzerías. Ninguno de ellos estaba contratando. Mientras tanto, mi dinero se estaba agotando. Hotel, comida, transporte, visitas al médico. Había empezado a comprar sándwiches baratos en tiendas de conveniencia y a comerlos en mi habitación para ahorrar dinero. Usaba los mismos 3 conjuntos de ropa en rotación. Dejé de comprar café. Y entonces Sara publicó en Facebook. Era una foto de nuestra familia en casa de Daniel. Todos sonrisas. Mamá, papá, Daniel y su esposa, Sara y su prometido. El pie de foto decía, la familia lo es todo. La lealtad importa. No me habían etiquetado. No estaba en la foto, pero el mensaje era claro. Los comentarios comenzaron a llegar. Amigos del instituto, parientes, amigos de la familia. Hermosa familia, escribió una persona. ¡Qué bendición!, escribió otra. Y entonces alguien preguntó, ¿dónde está Úrsula? La respuesta de Sara apareció en cuestión de minutos. Algunas personas eligen alejarse de los valores familiares. Quería lanzar mi teléfono al otro lado de la habitación. En su lugar, bloqueé a Sara. Luego bloqueé a mis padres. Luego apagué mi teléfono por completo y me quedé mirando el techo de mi habitación de hotel, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo cogerlo. ¿Úrsula? Era la voz de mi madre. ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa. Te llamo porque quiero ayudarte. ¿Ayudarme? Me echaste. Hubo una pausa. Si das al bebé en adopción, puedes volver a casa. Me senté tan rápido que me mareé. ¿Qué acabas de decir? No estás preparada para ser madre.
No tienes trabajo, ni casa. Podemos ayudarte a encontrar una buena familia, gente que pueda proporcionar todo lo que un niño necesita. Y entonces podrás volver, reiniciar tu carrera, dejar esto atrás. Mi bebé no es un error que deba borrarse, dije, con la voz temblando de rabia. Estamos tratando de ayudarte, Úrsula. Estás tirando tu vida por un hombre que ni siquiera te reconocerá públicamente. ¿No ves cómo se ve esto? Colgué. Me temblaban las manos. Quería gritar. Quería llorar. En su lugar, llamé a Alexander. Quieren que dé al bebé en adopción, le dije. Mi propia madre acaba de pedirme que dé a mi bebé para que pueda volver a casa y fingir que nada de esto ha pasado. Eso no va a pasar, dijo Alexander con firmeza. Vas a tener a este bebé y yo voy a ayudarte. Múdate conmigo, Úrsula. Por favor. Necesitas estabilidad, y yo puedo proporcionártela. Acepté. No porque quisiera, sino porque no me quedaban opciones. Me mudé al apartamento de Alexander al día siguiente. Era hermoso, moderno, con enormes ventanas y muebles caros. Me dio la habitación de invitados y me dijo que me sintiera como en casa. Pero me sentía como una invitada, como si estuviera imponiéndome, como si en cualquier momento pudiera cambiar de opinión y pedirme que me fuera también. 2 semanas después, un notificador me encontró en el apartamento de Alexander. ¿Úrsula Thompson?, preguntó. Sí. Me entregó un sobre grueso. Ha sido notificada. Dentro había una petición legal. Richard y Margaret Thompson estaban solicitando al tribunal los derechos de los abuelos. Alegaban que yo era una madre no apta, incapaz de proporcionar una vivienda estable o apoyo financiero, y que sufría de inestabilidad emocional. Pedían al tribunal que les concediera la custodia de mi bebé cuando naciera. Llamé a Christopher Walsh, el abogado de asistencia legal que Jessica me había recomendado. Vino a verme esa tarde. Esto es serio, dijo después de revisar los documentos. En Massachusetts, los abuelos pueden solicitar derechos si pueden demostrar que es en el mejor interés del niño. Y desafortunadamente, tienen un caso. Estás desempleada. No tienes una vivienda permanente. Y argumentarán que has estado inestable desde tu embarazo. Pero tengo un título de Derecho de Columbia. Lo que no significa nada si no puedes conseguir un trabajo. Mira, Úrsula, te ayudaré a luchar contra esto, pero necesitas entender a qué nos enfrentamos. Tus padres tienen recursos, tienen estabilidad y tienen un abogado que te va a hacer quedar lo peor posible. Me sentí mal. ¿Pueden realmente ganar? Es posible. Necesitamos construir tu caso. Demostrar que eres capaz, que tienes apoyo, que estás pensando con claridad sobre el futuro. Miré a Alexander, que había estado sentado en silencio durante toda esta conversación. Si hacemos público que eres el padre, ¿ayudaría eso? Alexander dudó. Ayudaría a tu caso, admitió. Pero mi audiencia de custodia con Ellen es en 2 semanas. Si esto sale a la luz ahora, perderé a mis hijos. Así que tengo que elegir entre protegerme a mí misma y protegerte a ti. Nadie dijo nada. Tomé mi decisión. No puedo dejar que pierdas a tus hijos por mi culpa. Lucharemos contra esto sin mencionarte. Christopher pareció escéptico, pero asintió. Entonces, tenemos que movernos rápido. La audiencia es en 3 semanas. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Christopher me ayudó a construir un caso, pero todo se sentía como si estuviéramos luchando cuesta arriba. Mis padres habían contratado a un abogado caro que presentaba moción tras moción, cada una pintándome como más inestable, más inepta, más irresponsable. Empecé a trabajar con la organización de Grace Sullivan, Second Chances Legal Fund. Grace se había puesto en contacto después de ver algunas menciones de mi caso en línea. Me ofreció un puesto como abogada junior ayudando a mujeres en batallas por la custodia. No pagaba mucho, pero era algo. Demostraba que podía trabajar, que estaba pensando en mi futuro. Pero el estrés me estaba matando. En mi cita prenatal de 20 semanas, la doctora me tomó la presión arterial y frunció el ceño. Está elevada, dijo. ¿Has estado bajo estrés? Casi me río. Sí.
Necesitas reducir tus niveles de estrés. Esto no es bueno para el bebé ni para ti. Voy a recomendar reposo en cama modificado. Nada extenuante. Mucho sueño, un ambiente tranquilo. No tengo un ambiente tranquilo, quise decir. En su lugar, asentí y prometí tomármelo con calma. Pero ¿cómo podía tomármelo con calma cuando mis padres intentaban quitarme a mi bebé? Cuando tenía una fecha en el tribunal que se avecinaba, cuando cada día se sentía como otra batalla que estaba perdiendo. Amanda vino a visitarme una noche. Me miró y su rostro se descompuso. Úrsula, te ves terrible. Gracias, dije débilmente. Lo digo en serio. Has perdido peso. Tienes ojeras. Esto no es saludable. Lo sé, pero ¿qué se supone que debo hacer? ¿Simplemente rendirme? No, pero necesitas dejar que la gente te ayude. Deja que Alexander te ayude. Déjame ayudarte a mí. No puedes hacer esto sola. No estoy sola, protesté. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Me sentía completamente aislada. Alexander me apoyaba, pero tenía su propia vida, sus propios problemas. Amanda me visitaba cuando podía, pero tenía un trabajo exigente. Christopher era profesional y capaz, pero era mi abogado, no mi amigo. Esa noche, alrededor de las 11, sentí algo húmedo y cálido. Fui al baño y vi sangre. No mucha, pero suficiente para entrar en pánico. Llamé a Alexander, pero su teléfono fue al buzón de voz. Estaba en el tribunal. Recordé algún caso importante que lo tenía trabajando hasta tarde. Llamé a Amanda. No contestó. Llamé a la oficina de Christopher. Cerrada. Llamé al 911. Los paramédicos llegaron en 10 minutos. Eran tranquilos y profesionales, haciéndome preguntas, comprobando mis signos vitales, ayudándome a subir a la ambulancia. En el hospital, una doctora me examinó e hizo una ecografía. El latido del corazón del bebé es fuerte, dijo. Pero muestra signos de complicaciones relacionadas con el estrés. Necesitamos mantenerte aquí en observación, al menos por esta noche. Pasé 3 días en el hospital. El sangrado se detuvo y los médicos dijeron que el bebé estaba bien, pero estaban preocupados por mí. Mi presión arterial seguía alta. No estaba comiendo lo suficiente. Estaba, en palabras de un médico, destrozándome. Alexander finalmente apareció el segundo día con flores y disculpas. Lo siento mucho, dijo. La audiencia de custodia fue ayer. No podía irme. ¿Y cómo fue?, pregunté, sin estar segura de querer saberlo. Gané. Custodia compartida, 50 y 50. Es lo que quería. Debería haberme alegrado por él. En cambio, sentí resentimiento. Él había ganado su batalla mientras yo yacía en una cama de hospital luchando la mía sola. Úrsula, dijo, sentándose junto a la cama. Déjame decirte algo. Ellen es la hija del juez Martin Peterson. Lo miré fijamente. El juez que lleva mi caso. Sí. Eso es un conflicto de intereses. No puede supervisar mi caso si tiene una conexión contigo a través de su hija. Presenté una moción de recusación de inmediato. 2 días después, llegó la respuesta. Moción denegada. El juez Peterson afirmó que no había conflicto porque no tenía una relación directa con mis padres. Técnicamente, tenía razón. Pero todos sabían lo que realmente estaba sucediendo. Ellen odiaba a Alexander. Ellen me odiaba a mí. Y su padre iba a usar su posición para asegurarse de que yo perdiera. Christopher intentó apelar, pero no había tiempo. La audiencia era en una semana. Y entonces las cosas empeoraron. Apareció una publicación en un blog, escrita por alguien anónimo. Graduada de Derecho de Columbia queda embarazada. Abandonada por su familia. ¿Qué hizo? La publicación estaba llena de especulaciones y verdades a medias. Me pintaba como alguien que debía haber hecho algo terrible para merecer ser expulsada. Los comentarios fueron brutales. Algunas personas me defendieron, pero la mayoría se apresuró a juzgar.
Probablemente engañó. ¿Qué clase de hija es desheredada? Tiene que haber más en esta historia. Sabía que era Sara. Tenía que serlo. Siempre se le habían dado bien las redes sociales. Siempre supo cómo llamar la atención. Esta era su forma de controlar la narrativa, de asegurarse de que la gente me viera como nuestros padres querían que me vieran. Mi salud mental se fue en picada. No podía comer. No podía dormir. Yacía en la cama en el apartamento de Alexander, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. Hace un año, estaba en Columbia estudiando para los finales, soñando con mi futuro como abogada. Ahora estaba desempleada, embarazada, luchando una batalla por la custodia contra mis propios padres y viendo mi vida desmoronarse en tiempo real. La doctora quería recetarme antidepresivos, pero me negué por el embarazo. En su lugar, recomendó terapia, meditación, cualquier cosa para ayudarme a sobrellevarlo. Pero ¿cómo meditas para alejar el hecho de que tu familia quiere quitarte a tu bebé? ¿Cómo haces terapia para salir de una traición sistémica? No podía. Así que seguí adelante, día a día, porque ¿qué más podía hacer? El correo electrónico llegó un martes por la mañana. Casi lo borro pensando que era spam. El asunto decía, puedo ayudar. La remitente era Grace Sullivan. Había estado trabajando con su organización durante unas semanas, pero no habíamos hablado mucho más allá de asuntos profesionales. Abrí el correo electrónico. Úrsula, vi tu historia en línea. Sé por lo que estás pasando porque lo viví hace 20 años. Estaba embarazada. Mi familia me abandonó y trataron de quitarme a mi bebé. Luché contra ellos y gané. Déjame ayudarte. Llámame. Llamé de inmediato. Grace resultó ser una mujer de unos 40 y tantos años, con ojos amables y una actitud sensata. Nos reunimos en una cafetería cerca de su oficina y me contó su historia. Se había quedado embarazada a los 25 años y sus padres adinerados se habían horrorizado. Habían intentado todo para que diera al bebé en adopción o les permitiera criarlo a ellos. Había luchado contra ellos en los tribunales y había ganado. Su hijo tenía ahora 22 años, se había graduado de la universidad, era feliz y saludable. Empecé esta organización porque no quiero que ninguna otra mujer se sienta tan sola como yo, dijo Grace. Y Úrsula, no estás sola. Voy a ayudarte. Grace hizo más que ofrecer apoyo. Contrató a todo un equipo legal para trabajar en mi caso. Investigaron los antecedentes de mis padres y encontraron cosas que me sorprendieron. Mi padre tenía un historial de acoso laboral de hace 15 años. Había llegado a un acuerdo extrajudicial y se había ocultado, pero estaba ahí. Mi madre había sido hospitalizada 2 veces por depresión, algo que nunca nos había contado a los hijos. No son perfectos, dijo Christopher cuando presentó los hallazgos. Y podemos usar eso. Están tratando de pintarte como inestable, pero ellos tienen su propia historia de problemas de salud mental y comportamiento cuestionable. Entrevistamos a personas de mi infancia, vecinos, maestros, padres de amigos. Muchos de ellos recordaban a mis padres como fríos, exigentes y controladores. Una de mis profesoras de secundaria dijo que siempre se había preocupado por mí, que parecía estar bajo una enorme presión por ser perfecta. Señoría, dijo Christopher durante una sesión de preparación, los padres de mi cliente han demostrado un patrón de comportamiento controlador y abuso emocional. Tienen sus propios desafíos de salud mental que nunca han abordado. No son tutores adecuados para este niño. El caso se estaba armando, pero todavía me sentía como si me estuviera ahogando. Cada día era una lucha por mantener la cabeza fuera del agua. Y entonces Alexander tomó una decisión que lo cambió todo. Convocó una conferencia de prensa. Estoy aquí hoy para hacer una declaración, dijo, de pie frente a una sala llena de reporteros y cámaras. Soy el padre del bebé de Úrsula Thompson. La apoyo completamente y quiero que todos sepan que es una mujer inteligente y capaz que será una madre excelente. El trato que ha recibido de su familia es inaceptable y estoy orgulloso de apoyarla. La noticia explotó. Alexander Hayes, destacado abogado, reclama públicamente la paternidad del bebé en la batalla por la custodia. Ellen estaba furiosa. Lo llamó esa noche gritando, amenazando con reabrir el caso de custodia, pero ya era demasiado tarde.
Su acuerdo había sido finalizado. Más importante aún, el juez Peterson ya no podía negar el conflicto de intereses. El exmarido de su hija era el padre del bebé en el caso que Peterson estaba supervisando. En 48 horas, el caso fue transferido a la jueza María López, una mujer con reputación de ser justa y sin conexión con ninguno de nosotros. Mis padres entraron en pánico. Pude verlo en las mociones de emergencia que presentó su abogado, tratando de argumentar que la participación de Alexander demostraba que yo era inestable, que había estado teniendo una aventura con un hombre casado. Pero Alexander tenía documentación que probaba que él y Ellen se habían separado 18 meses antes de que nos conociéramos, que el divorcio se había finalizado antes de que nuestra relación se volviera seria. La nueva fecha de la audiencia se fijó para 2 semanas después. Christopher se sentía confiado. Tenemos un buen caso, dijo. La jueza López es justa. Verá a través de la manipulación de tus padres. Pero entonces mi padre cometió un error crítico. Alexander recibió una llamada telefónica tarde una noche. Richard no sabía que Alexander la estaba grabando. No sabes lo que estás haciendo, dijo Richard, con la voz cargada de ira. Te destruiré. Los destruiré a ambos. He estado planeando esto durante meses, desde que me enteré de ustedes dos. ¿Crees que puedes simplemente aparecer y ponerte de su lado? Me aseguraré de que nunca vea a ese bebé. Demostraré que no es apta si es lo último que hago. Alexander mantuvo la calma. Me estás amenazando, Richard. Te lo estoy prometiendo. Tengo conexiones. Tengo poder. Te vas a arrepentir de esto. Después de que terminó la llamada, Alexander presentó inmediatamente la grabación ante el tribunal. Era legal en Massachusetts, un estado de consentimiento de una sola parte, y era condenatoria. Richard había confesado sabotear deliberadamente mi carrera, planear esta batalla por la custodia durante meses y hacer amenazas contra ambos. Christopher estaba exultante. Esto lo cambia todo. Ha confesado interferencia maliciosa, conspiración. Esto no se trata de lo que es mejor para el niño. Se trata de control y venganza. Casi al mismo tiempo, mi hermano Daniel finalmente se puso en contacto. Me llamó, con la voz temblorosa. Úrsula, lo siento mucho. Debería haberte defendido desde el principio. Fui un cobarde. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, pregunté. No podía soportarlo más. Ver lo que papá está haciendo, lo que mamá está consintiendo. Está mal. Quiero ayudarte. Testificaré si me necesitas. Daniel me contó cosas que nunca había sabido. Nuestro padre lo había controlado toda su vida, dictando su carrera, su matrimonio, todo. Daniel había querido ser artista, pero nuestro padre lo había obligado a estudiar finanzas. Había querido casarse con su novia de la universidad, pero nuestro padre se había opuesto porque ella provenía de una familia de clase trabajadora. Daniel había pasado toda su vida tratando de complacer a alguien que nunca podría ser complacido. Testificaré sobre el abuso emocional, sobre el control, sobre todo, prometió Daniel. Mereces tener a tu bebé, Úrsula, y voy a ayudar a asegurarme de que eso suceda. Incluso Margaret parecía estar vacilando. Apareció en el apartamento de Alexander una tarde, sola, luciendo cansada y más vieja de lo que recordaba. ¿Podemos hablar?, preguntó. La dejé entrar. Se sentó en el sofá, con las manos juntas en su regazo. Creo que hemos cometido un error, dijo en voz baja. Tu padre ha estado tan enojado y me dejé llevar por eso. Pero al ver lo que está pasando, al ver lo lejos que está dispuesto a llegar, creo que tal vez nos equivocamos. Tal vez, repetí. Mamá, me dijiste que durmiera en la calle. Me dijiste que diera a mi bebé en adopción. Lo sé. Empezó a llorar. Lo sé. Y me arrepentiré por el resto de mi vida. No sé en qué estaba pensando. Tu padre era tan insistente y simplemente lo seguí. Y ahora todo se está desmoronando. ¿Lo has dejado? Estamos separados. Me mudé con tu tía por ahora. No sé qué va a pasar, pero no podía seguir allí. Me miró con los ojos rojos e hinchados. No espero que me perdones, pero por favor, Úrsula, déjame ser parte de la vida de mi nieto. Cuando estés lista.
Esperaré todo el tiempo que necesites. No supe qué decir. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Pero otra parte, la que recordaba ser una niña pequeña y que mi madre me trenzara el pelo, quería creer que lo decía en serio. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo simplemente olvidar lo que hiciste. Ella asintió. Entiendo. Esperaré. Una semana antes de la audiencia, Richard envió una carta. Estaba escrita a mano, de 2 páginas. Su letra era temblorosa, no como su habitual escritura precisa. Úrsula, lo siento. Me equivoqué en todo. Dejé que mi orgullo y mi necesidad de control destruyeran a nuestra familia. Espero que algún día puedas perdonarme. ¿Tu padre? No respondí. La audiencia se celebró en una fría mañana de enero. Ya estaba de 6 meses de embarazo, con el vientre redondo e imposible de ocultar. Llevaba un vestido de maternidad azul marino, profesional pero cómodo. Christopher se sentó a mi lado en una mesa. Al otro lado del pasillo, Richard y Margaret se sentaron con su abogado, un hombre de aspecto pulcro con un traje caro. La jueza María López entró y todos nos pusimos de pie. Tenía unos 50 años, con el pelo corto y gris y ojos agudos. Se sentó y revisó el expediente del caso por un momento antes de levantar la vista. Esta es una petición de derechos de los abuelos, dijo. El señor y la señora Thompson buscan la custodia de un niño que aún no ha nacido, alegando que la madre no es apta. Escuchemos los argumentos. El abogado de Richard fue el primero. Presentó su caso metódicamente. Úrsula Thompson estuvo desempleada durante meses después de la graduación. No tenía una vivienda estable. Estaba involucrada en una relación con un hombre recién divorciado. Mostraba signos de inestabilidad emocional. Christopher refutó cada punto. Úrsula Thompson tiene un título de Derecho de Columbia, una de las mejores facultades de Derecho del país. Ahora trabaja con Second Chances Legal Fund, ayudando a mujeres en crisis. Tiene una vivienda estable con Alexander Hayes, su pareja, quien ha reconocido públicamente la paternidad y se ha comprometido a apoyarla tanto a ella como al niño. En cuanto a la inestabilidad emocional, estaba bajo un enorme estrés por el acoso y las amenazas legales de sus padres. Luego vinieron los testimonios. Daniel fue el primero. Caminó hacia el estrado de los testigos, nervioso pero decidido. Testificó sobre nuestra infancia, sobre la naturaleza controladora de nuestro padre, sobre el abuso emocional que había presenciado y experimentado. Mi padre nos decía que nunca éramos lo suficientemente buenos, dijo Daniel. Nada de lo que hacíamos estaba bien. Úrsula se graduó como la mejor de su clase, y en lugar de estar orgulloso, se centró en un error. Cuando le dije que quería estudiar arte, dijo que estaba siendo un tonto y me obligó a estudiar finanzas. Vivíamos con miedo de decepcionarlo. El abogado de Richard intentó desacreditarlo. Solo está amargado porque su vida no resultó como quería. No, dijo Daniel con firmeza. Estoy diciendo la verdad porque mi hermana se merece algo mejor de lo que tuvimos. Grace Sullivan testificó a continuación, hablando de mi trabajo con su organización y de mi carácter. Amanda testificó sobre nuestra amistad y lo responsable que siempre había sido. Alexander testificó sobre nuestra relación, nuestros planes para el futuro, su compromiso con nuestra familia. Luego vino Margaret. El abogado de Richard la llamó al estrado, esperando que apoyara su caso. Pero Margaret me miró mientras prestaba juramento, y vi algo en sus ojos. Arrepentimiento. Señora Thompson, ¿cree que su hija es apta para ser madre?, preguntó el abogado. Margaret guardó silencio por un largo momento. Pensé que tenía una buena vida con nosotros. Pensé que hacíamos todo bien. Pero mirando hacia atrás, me doy cuenta de que fuimos demasiado duros con ella. Fuimos demasiado controladores. Y cuando más nos necesitaba, la abandonamos. El abogado parecía atónito. Señora Thompson, eso no es lo que discutimos. Lo sé, pero ya no puedo mentir. Respiró hondo. Úrsula es fuerte, inteligente y capaz. Será una buena madre, mejor de lo que yo fui. El abogado de Richard la despidió rápidamente, claramente desconcertado. Finalmente, Richard subió al estrado.
Christopher lo interrogó sobre la llamada telefónica grabada, sobre sus intentos de sabotear mi carrera, sobre sus motivaciones para buscar la custodia. Dijo que había estado planeando esto durante meses, señaló Christopher. Admitió haber puesto en una lista negra a su hija en bufetes de abogados de todo Boston. Hizo amenazas contra Ursula y el señor Hayes. Esto no se trata del bienestar del niño, ¿verdad, señor Thompson? La cara de Richard estaba roja. Estaba tratando de proteger la reputación de mi familia. ¿Destruyendo la vida de su hija? Ella tomó su decisión. Eligió involucrarse con un hombre inapropiado, quedar embarazada fuera del matrimonio, avergonzarnos. Christopher caminó frente al estrado de los testigos. El señor Hayes estaba divorciado cuando se conocieron. No hay nada inapropiado en su relación. El único comportamiento inapropiado aquí es el suyo. Usó su influencia para evitar que su hija encontrara empleo. La echó de su casa mientras estaba embarazada. Presentó una petición de custodia no porque le importe este niño, sino porque quiere castigar a Ursula por desafiarlo. Eso no es cierto, protestó Richard. Pero su voz carecía de convicción. Christopher sacó otro documento. Señoría, tenemos pruebas de que el señor Thompson enfrenta dificultades financieras. Su empresa está bajo investigación por fraude y podría ser despedido. Creemos que su verdadera motivación para buscar la custodia es financiera. Los abuelos con custodia pueden exigir manutención infantil a los padres biológicos. El señor Hayes es un hombre rico. El señor Thompson ve a este niño como una fuente de ingresos. La sala del tribunal quedó en silencio. Margaret se giró para mirar a Richard, con el rostro pálido. ¿Es esto cierto?, le preguntó. Richard, ¿estabas usando a nuestro nieto por dinero? Richard no respondió. Simplemente se quedó allí sentado, con el rostro ceniciento. La jueza López levantó la mano. Eso es suficiente. Esta audiencia se levanta. Revisaré las pruebas y emitiré un fallo dentro de una semana. Cuando salimos del tribunal, Margaret me alcanzó en el pasillo. No lo sabía, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Te juro que no sabía que planeaba usar al bebé por dinero. Pensé que lo hacíamos porque nos importaba. Quizás si te importaba, dije. Pero eso no cambia lo que hiciste. Lo sé, se secó los ojos. Voy a solicitar el divorcio. No puedo estar con alguien que haría esto. Sara estaba cerca, observando. No dijo nada, pero tampoco se fue. Quizás finalmente estaba empezando a entender cómo era realmente nuestro padre. El fallo de la jueza López llegó 6 días después. Christopher me llamó con la noticia antes de que llegaran los documentos oficiales. Ganaste, dijo. Completamente. La decisión escrita fue exhaustiva. La jueza López había visto a través de todos los argumentos de mis padres. Señaló la evidencia de abuso emocional, las motivaciones financieras, la interferencia maliciosa en mi carrera. Escribió que Richard y Margaret Thompson habían demostrado que su principal preocupación era el control, no el bienestar del niño. La petición de derechos de los abuelos fue denegada con perjuicio, lo que significa que no podían volver a presentarla. Los plenos derechos parentales permanecen con Ursula Thompson, concluía la decisión. El tribunal la considera una mujer capaz e inteligente, con sistemas de apoyo adecuados y un amor genuino por su hijo nonato. Lloré cuando lo leí. No lágrimas de tristeza, sino de alivio. Alexander me abrazó mientras yo sollozaba en su hombro, finalmente liberando meses de miedo y estrés. Se acabó, repetía. Estás a salvo. El bebé está a salvo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de cambios positivos. Empecé a trabajar a tiempo completo en Second Chances Legal Fund. Grace me ascendió a un puesto senior, confiándome casos más complejos. El trabajo era gratificante de una manera que nunca antes había experimentado. Estaba ayudando a mujeres que habían estado donde yo estuve, luchando por sus derechos, sus hijos, sus futuros. Alexander y yo encontramos un ritmo. Sus hijos de su primer matrimonio vinieron de visita, y aunque al principio fue incómodo, gradualmente se acostumbraron a mí. Su hija Emily, que tenía 12 años, incluso parecía emocionada por tener un hermanito. Su hijo Thomas,
que tenía 9, no estaba tan seguro, pero cambió de opinión cuando Alexander le explicó que más familia significaba más amor, no menos. Daniel nos visitaba a menudo, a veces trayendo a su esposa. Había comenzado a ver a un terapeuta para trabajar en sus propios problemas con nuestro padre. Me dijo que se sentía más ligero, más libre, como si hubiera estado cargando un peso toda su vida y finalmente se le hubiera permitido dejarlo. Sara permaneció distante. No llamó, no envió mensajes de texto, no reconoció lo que había sucedido, pero también dejó de publicar cosas negativas sobre mí en línea. Quizás eso era lo mejor que podía esperar por ahora. Una tarde de febrero, sonó el timbre. Estaba de 8 meses de embarazo, moviéndome lentamente, con dolor de espalda. Abrí la puerta y me encontré a Margaret de pie allí, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo. Sé que no tengo derecho a estar aquí, dijo. Pero quería traer esto. No tienes que dejarme entrar. Puedo simplemente dejarlo e irme. La miré. Había envejecido en los últimos meses. Su cabello tenía más canas, su rostro más arrugas. Parecía más pequeña, de alguna manera disminuida. Entra, dije. Nos sentamos en la sala de estar. Me entregó la bolsa de regalo. Dentro había un pequeño elefante de peluche, suave y azul. Lo hice yo, dijo. Solía hacer ganchillo cuando ustedes eran pequeños. Pensé que quizás podría hacer algo para el bebé. Es hermoso, dije. Y lo decía en serio. Úrsula, no te pido que me perdones. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que estoy viendo a un terapeuta. Estoy trabajando para entender por qué dejé que tu padre me controlara durante tanto tiempo. ¿Por qué no te defendí cuando debería haberlo hecho? Estoy tratando de ser mejor. Eso es bueno, mamá. Espero que te ayude. Retorcía las manos en su regazo. Tu padre y yo estamos divorciados ahora. El proceso fue rápido porque no luché por nada. Solo quería salir. Él enfrenta cargos en su empresa. No sé qué le va a pasar. ¿Cómo te sientes al respecto? Triste, enojada, aliviada, todo a la vez. Me miró. Desperdicié tantos años con alguien que no merecía mi lealtad, y casi pierdo a mi hija por su culpa. Si me perdiste, dije en voz baja. Al menos por un tiempo. Lo sé. Y si así tiene que ser, lo aceptaré. Pero espero que algún día puedas dejarme volver a entrar, aunque sea solo un poco. Necesito tiempo, dije. Este ha sido el año más difícil de mi vida. Y gran parte de eso se debe a las decisiones que tomaste. No puedo simplemente fingir que no sucedió. Entiendo. Se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. El tiempo que necesites, esperaré. Y Úrsula, estoy orgullosa de ti. Debería haberlo dicho hace mucho tiempo, pero lo digo ahora. Eres fuerte. Eres exitosa. Y vas a ser una madre increíble. Después de que se fue, me senté sosteniendo el pequeño elefante azul, pensando en el perdón, la familia y lo que significaba seguir adelante. Una semana después, llegó una carta de Richard. Era breve, escrita a mano con una caligrafía temblorosa que no se parecía en nada a su habitual escritura precisa. Úrsula, lo siento. Me equivoqué en todo. Dejé que mi orgullo destruyera a nuestra familia. Espero que algún día puedas perdonarme. Papá. No respondí. Quizás algún día lo haría, pero no hoy. Mi hija nació el 15 de marzo, 3 semanas antes de mi fecha de parto, pero sana y fuerte. La llamamos Sofía Grace, en honor a Grace Sullivan, quien nos había ayudado a salvar a ambas. Era perfecta, con los ojos azules de Alexander y lo que las enfermeras dijeron que era mi barbilla terca. Alexander estuvo allí para el parto, sosteniendo mi mano, llorando cuando pusieron a Sofía en mi pecho por primera vez. Amanda vino al hospital con flores y globos. Daniel trajo a su esposa y un oso de peluche gigante. Grace pasó con una canasta llena de artículos esenciales para bebés y una tarjeta que me hizo llorar. Margaret preguntó si podía visitar. Dije que sí, pero solo por unos minutos. Se quedó junto a la cama del hospital mirando a Sofía con lágrimas en los ojos, pero no pidió sostenerla. Solo miró.
Es hermosa, susurró Margaret. Lo hiciste bien, Úrsula. Gracias. Se fue después de 5 minutos, respetando el límite que había establecido. En los meses que siguieron, la vida encontró una nueva normalidad. Volví a trabajar a tiempo parcial, llevando a Sofía a la oficina cuando lo necesitaba. Second Chances Legal Fund tenía una guardería exactamente por esta razón. Tomé casos, ayudé a mujeres a luchar por sus derechos y descubrí que mi propia experiencia me hacía mejor en mi trabajo. Entendía por lo que estaban pasando de una manera que ningún libro de texto podría enseñar. Alexander y yo nos casamos en una pequeña ceremonia ese verano, solo con familiares y amigos cercanos. Daniel estuvo allí. Amanda fue mi dama de honor. Grace hizo un brindis sobre segundas oportunidades y nuevos comienzos. Margaret vino, pero se sentó en la parte de atrás, sabiendo su lugar. Richard no asistió. Mirando hacia atrás ahora, sentada en la guardería que decoré con tanta esperanza, podía ver el viaje claramente. Desde esa terrible cena donde mi padre me llamó una vergüenza hasta este momento, sosteniendo a mi hija dormida. Había atravesado el fuego. Había perdido a mi familia y había encontrado una nueva. Me habían roto y me había reconstruido más fuerte. Las personas que te apoyan en tus momentos más oscuros, esas son tu verdadera familia. La sangre puede hacerte pariente, pero la lealtad y el amor te hacen familia. Aprendí que la fuerza no se trata de no tener miedo nunca. Se trata de seguir luchando incluso cuando estás aterrorizado, incluso cuando todo parece imposible. Aprendí que a veces tienes que dejar ir a las personas tóxicas, incluso si son familia, para protegerte a ti misma y a las personas que amas. Y aprendí que las segundas oportunidades no son solo para quienes te lastimaron. También son para ti. Una oportunidad para empezar de nuevo, para construir algo mejor, para crear la vida que mereces. Sofía se revolvió en su cuna, haciendo pequeños ruidos de bebé. La levanté, la abracé, aspiré ese perfecto olor a bebé. Vamos a estar bien, le susurré. Tenemos todo lo que necesitamos. Y así era. Amor, apoyo, fuerza y la una a la otra. Eso era suficiente. Eso era todo. Ahora, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han tenido que elegir entre la lealtad familiar y protegerse a sí mismos? ¿Han enfrentado una situación en la que defenderse significaba perder a personas que amaban? ¿Qué habrían hecho en mi posición? Dejen sus pensamientos en los comentarios de abajo. Su historia podría ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. Si esta historia resonó con ustedes, si les hizo pensar en sus propias relaciones o les dio fuerza para enfrentar sus propias batallas, por favor, denle al botón de me gusta. Ayuda a que más personas encuentren estas historias y sepan que no están solas. Y si quieren escuchar más historias sobre resiliencia, sobre personas que lucharon contra probabilidades imposibles y salieron más fuertes, asegúrense de suscribirse a este canal. Compartimos estas historias porque todos merecen saber que la supervivencia es posible, que la fuerza se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros. Compartan este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Compártanlo con alguien que esté librando su propia batalla con la familia, con alguien que necesite saber que elegirse a uno mismo no es egoísta, es supervivencia. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí, por ser testigos de este viaje. Espero que les dé valor para su propio camino, sea cual sea. Recuerden, son más fuertes de lo que piensan. Son dignos de amor y respeto, y merecen proteger su paz sin importar qué. Cuídense y recuerden que su verdadera familia es la que está a su lado cuando todo se desmorona.